Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. ¿Se escucha todavía ahí primero? Ya, está. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos. A nombre del Centro de Formación Humanista y del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradecemos mucho su presencia en este diálogo que vamos a tener a partir de la obra de Martin Heidegger, El origen de la obra de arte. Tenemos a tres invitados que nos van a relatar un poco tanto el contexto de Martin Heidegger como del contenido del texto. Tenemos a distancia a la maestra Sofía Pérez Fuentes y nos acompañan aquí el doctor Gerardo Covarrubias y el maestro Mario Montemayor. Voy a proceder a comentarles un poco sus síntesis curriculares. Comienzo con el doctor Gerardo Covarrubias Valderrama. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestro en Filosofía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, licenciado en Filosofía por la misma Casa de Estudios, académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León, donde coordina el doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad. Es profesor de asignatura en el Departamento de Comunicación de la Ibero, Ciudad de México, profesor de Educación Continua de la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño de la Academia de San Carlos, profesor de la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, coordinador de programas de análisis e intervención social en materia de derechos humanos, seguridad y construcción ciudadana para distintas instituciones públicas, académicas y organismos civiles, tales como la Procuraduría General de la República, UNAM, la Ibero, el CIDE, Ronda Ciudadana y el Festival Internacional Cervantino en su edición 47, gracias, 46, 46. Miembro del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, donde ha impartido actividades de sensibilización y capacitación a nivel nacional. Coordinador y autor de los libros Desarrollo Cultural Comunitario, Opciones para la Cohesión Social, de 2011, y Violencia y Cultura en México, 2012, ambos editados en la colección Intersecciones del Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, CONACULTA. Es coautor del libro Globalización, Delito y Exclusión Social, una correlación a debate, de 2014, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, así como autor de una decena de artículos sobre temas de construcción de ciudadanía, gestión cultural y violencias. Gerardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompaña también a la distancia la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana León y licenciada en Filosofía por el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Tiene la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por esta Casa de Estudios y la maestría en Educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad aquí en la Ibero León. Es docente desde 2008 en diversas instituciones educativas en materias como Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Deontología Jurídica, entre otras. Ha publicado diversos artículos académicos como Los Derechos Humanos y su Realidad Discursiva, La Ética y los Derechos Humanos. Dentro de la Ibero León se desempeñó en áreas de apoyo en investigación y también como coordinadora de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y ha participado como lectora de tesis en posgrado y licenciatura, tanto en la Ibero como en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Además, le agradecemos mucho el esfuerzo de estar aquí porque está un poco enferma el día de hoy, pero bueno, está con muchas ganas de participar en este foro. Muchas gracias, Sofía. Y nos acompaña también el maestro Mario Alejandro Montemayor González. Él es jesuita, maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad de Monterrey, UDEM. Colabora desde 2020 en Ibero León como académico del Centro de Formación Humanista, donde forma parte del equipo de Pastoral Universitaria
y ha sido profesor de asignatura del área de reflexión universitaria en materias tales como interculturalidad y discernimiento y sentido de vida. Actualmente participa en proyectos de investigación junto a comunidades tzotziles migrantes en la ciudad de León. Bienvenido, Mario, muchas gracias. Bueno, vamos a tener dos rondas principalmente. La primera de ellas va a ser un poco más breve, en la que nuestros invitados nos van a exponer un poquito el contexto intelectual y del pensamiento de Martin Heidegger. Y en la segunda ronda entraremos al texto de El origen de la obra de arte. Por lo tanto, bueno, les cedo la palabra a Gerardo Covarrubias para que pueda iniciar con la exposición. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder compartir algunos minutos conversando sobre un texto que me parece fundamental en el pensamiento filosófico vinculado al arte, ¿no? Porque creo que ahí se desmarca muy bien Heidegger de una tradición occidental particularmente vinculada a la estética, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los aportes fundamentales del libro. Ya lo vamos a platicar quizás en el segundo momento que nos indicaba Claudia, pero sí quizás ubicarlos en esta provocación en la que caí por Mario, ¿no? Que fue a partir de la visita al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, una exposición de Jan Hendricks, que se nos ocurrió, o mejor dicho, se le ocurrió a Mario, pues seguir la discusión, ¿no? La conversación, pero ya de una manera formal, a partir de la lectura de un texto. Y también, en este sentido, en este marco, pues la inquietud que tenemos, no solamente desde los diálogos de filosofía, sino también desde el propio Centro de Formación Humanista Ignaciana y también del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, de ubicar a la filosofía como un eje en su formación integral y de que la filosofía se empiece a hacer una costumbre aquí, básicamente en Ibero León. Entonces, esto es un poco lo que motiva este diálogo de coyuntura. Y en ese sentido, pues muy agradecido con Mario y esperamos que esto sea también el inicio de muchas otras conversaciones con otros colegas y también incluso con el propio seminario de Transitar por el Pensamiento. En ese sentido, creo que quien no conoce a este filósofo del siglo XX, pues esta es una muy buena entrada porque es un filósofo que no es fácil en su lectura, es un filósofo que es oscuro, que tiene una formación pues muy compleja y que tiene una alta dificultad si es la primera vez que se lee. Entonces, la sugerencia es siempre acompañarlo con comentaristas o aprovechar este tipo de diálogos para adentrarse en la filosofía de Heidegger. Me parece que Heidegger es uno de los últimos filósofos, bueno, quizás heredero de esta tradición de la filosofía como sistema, ¿no? Es decir, esa filosofía que podría abarcar desde ciertos principios, desde ciertos principios, el entendimiento, ¿no? Pues, del mundo, de una visión de un cosmos, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, Heidegger hace una historia, una genealogía, una arqueología, pues de lo que ha sido el ser, ¿no? En Occidente. Y en ese recorrido, Heidegger, una de sus conclusiones es que somos seres arrojados al mundo, ¿no? El famoso Dasein. Y en ese arrojamiento al mundo, nosotros tenemos que pues, hacernos cargo de esa responsabilidad. Y ubicar un poco a Heidegger en su filosofía entre la década de 1920 y 1930, también platicarles un poco, ¿no? A manera de chisme, Heidegger fue rector de la Universidad de Friburgo, da un discurso muy famoso en el 31, cuando asume ese rectorado, y lamentablemente también estuvo vinculado al Partido Nacional Socialista, ¿no? Y para esas responsabilidades, de alguna manera van de la mano con su pensamiento. Y en ese sentido, esta trayectoria intelectual va de la mano de su gestión como autoridad, pero también tiene un vínculo político. ¿Por qué planteo esto? No solamente a manera de humor, sino porque este texto también parte en su trayectoria, ¿no? De esta búsqueda por decirlo, de esta crítica a la metafísica y desde una ontología, va también de alguna manera a ser un texto que va a significar una ruptura o con su pensamiento, porque es como si pasara de lo político y diera la vuelta hacia lo estético.
Este texto, dicen algunos que está, bueno, más bien se publica en el 35, pero algunos lo ubican todavía con algunos años anteriores, o sea, después del discurso de la toma del rectorado de Friburgo. Y creo que en este contexto, pues básicamente es la efervescencia del nacionalsocialismo, ¿no? Estamos ante 2 años después de que Hitler asumiera como canciller, ¿no? Y básicamente es este contexto histórico social que está de la mano Heidegger, pues produciendo intelectualmente, con inquietudes políticas muy interesantes, muy sugerentes, pero haciendo esta historia de Occidente, ¿no? Cómo el ser ha transformado, se ha evolucionado la metafísica, la filosofía en Occidente, y se va hasta Grecia, y tiene recursos filológicos bien interesantes, porque hace este tipo de genealogía a partir de la etimología, y va dando cuenta de este tránsito, ¿no? De la antigüedad griega hacia la modernidad, y posteriormente esta crítica que él va a tener hacia la propia modernidad occidental. Uno de sus caballos de batalla va a ser esta crítica hacia la técnica y hacia la instrumentalidad, al ser a la mano, es decir, a la utilidad, a lo que es básicamente todo lo instrumental, esta racionalidad instrumental. Y creo que en ese sentido Heidegger representa mucho ese movimiento que se va a dar y que es precursor después de lo que la escuela de Frankfurt va a llevar a últimas consecuencias, como es con la dialéctica de la ilustración, es decir, esta idea de que la razón efectivamente podría ser la herramienta de emancipación en Occidente y que va a generar pues el Holocausto, ¿no? Y que Heidegger, en ese sentido, creo que también en este texto empieza a vislumbrar de alguna manera y hace un tránsito hacia lo estético desde lo político, ¿no? Bueno, es eso, básicamente. Yo creo que ahí Sofía nos puede dar un poco más de datos biográficos, porque así lo hemos planteado en un inicio. Pero bueno, nada más quería decir cómo esta ubicación un tanto vinculada a su trayectoria intelectual, pero que va de la mano de su realidad política, de su realidad y obviamente de esta deuda que tiene con esta historia occidental y que en ese sentido es muy interesante porque es como si le diéramos un historiador, un filólogo, un filósofo, e incluso por algunos momentos un teólogo, ¿no? Dato también curioso, Heidegger es rechazado por los jesuitas en algún momento, ¿no? Que solicita entrar al colegio, pero de eso hablará más Mario, seguramente. Muchas gracias, Gerardo, por este primer acercamiento a Heidegger, a su contexto, al contexto de su pensamiento político, de su participación también en esta Universidad de Friburgo y bueno, sí, este contexto que está como alrededor de su vida y de su pensamiento. Y le vamos a ceder la palabra a la maestra Sofía Pérez Fuentes, a quien vamos a escuchar con mucha atención para complementar estos datos biográficos. No, que ahora me toca hacer así como voz conciencia en algún lado, hablando del paso a la metafísica. Así es que luego nuestro coordinador también estamos habituándonos a esta nueva forma de trascendencia. Pues primero, gracias y una disculpa por mi voz y de repente saldrá un poco de tos porque sí, hoy amanecí mal, pero aquí estoy. No quería perdérmela porque justo esto que comentaba Gerardo es algo que hemos estado platicando, saboreando, comentando, y justo el día que se va a llevar esta charla, no quería perdérmela, sobre todo porque es una invitación a la filosofía, y siempre es bueno hacer invitaciones a la filosofía, ¿no? Por ahí parece que son esas ciencias que están ya en decadencia y que fueron hace muchos años, pero sí se tiene que seguir hablando de la misma porque nos ayuda a pensar desde otras fronteras. Entonces, antes de entrarle ya a la filosofía, que será la segunda parte, a mí me gustaría contextualizar el texto de Martin Heidegger, que es el origen del arte, porque Heidegger, tenemos como dos grandes periodos históricos de él. El primer Heidegger, que justo es el desarrollo del Dasein. Aquí sí me quiero detener un poco porque creo que si no se entiende el Dasein, y lo explicaré de manera muy breve y un acercamiento como muy por encimita, pero eso nos va a ayudar a entender esta cuestión de la ontología, metafísica, que luego yo les digo a mis estudiantes que son palabras así como raras, ¿no? ¿Qué es eso de la ontología? Pues es entender o estudiar la verdad, la realidad del conocimiento. Y Heidegger se preguntaba por el ser, y ese ser en un giro que está teniendo, bueno, a principios de siglo con Heidegger y después ya nos seguimos a Francia con el existencialismo, es el giro a pensar la persona. O
sea, arrojar al mundo, al ser humano como un problema filosófico, y eso es bien importante, porque ahora ya no es la pregunta sobre algo que está más allá de nosotros, sino nosotros como problema filosófico. Entonces, ese giro filosófico es fundamental, y ahí se encuentra el Dasein. Una de las frases célebres de Heidegger es que el Dasein o el hombre, el humano, está arrojado al mundo y que somos seres para la muerte. Lo diré muy breve. Frente a esta angustia a la muerte, y es como muy trágico, la filosofía es, si no hacemos las cosas hoy, mañana no habrá otra oportunidad. Si dejamos de hacer las cosas que queremos hacer, y si hoy no me hubiera, voy a poner en términos personales, si no hubiera decidido y conectarme, ya no hubiera sido esto, lo hubiera perdido. Esa angustia que yo sentía en la mañana de saber de que eso no es y me arrojo, no me arrojo, es lo que dirá Heidegger, que nos obliga a movernos. Entonces, a Heidegger lo que le interesa estudiar es cómo se desarrolla estas oportunidades, este devenir de la humanidad en un mundo que en el contexto que están, como ya lo comentó Gerardo, no es el más lindo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a afrontarnos frente a esa realidad? Entonces, este gran concepto lo estudia Heidegger en Ser y Tiempo, que es el primer gran Heidegger, su gran obra, que la misma se publicó en el 27, no es por el que es conocido. Y parece que en el intermedio, en este Heidegger del Dasein, salen estas conferencias de estética, donde causa conmoción porque es un filósofo, como decía Gerardo, oscuro, que tiene frases como somos seres para la muerte y arrojados al mundo, y de repente se pone a hablar de arte y poesía. Entonces, así como, ¿qué le pasa al gran maestro? Y hay un montón de estudios interesantes acerca de qué significa esta obra por sí misma en la trayectoria de Heidegger. Entonces, ahí un poco para entender dónde está y por qué es y por qué se concibe como puente, que incluso Gadamer lo desarrolla otro filósofo alemán, sobre una obra que ayuda a comprender al mismo Heidegger. Entonces, nada más para hacer como una memoria, el primer Heidegger es aquel que escribe el Dasein, somos seres arrojados a la muerte, entonces el problema es el Dasein, el ser humano. En el segundo, Heidegger transmuta de una visión de la persona, del Dasein, al contexto. El Dasein no es el que se proyecta, sino el que es arrojado y el que tiene que apropiarse de un contexto que ahí está. O sea, nosotros no venimos con unas opciones que nos digan, a ver, Sofía, vas a nacer aquí, tú dime si quieres nacer en México o en Alemania, ¿quieres nacer ahorita o quieres nacer después? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres ser hombre? O sea, soy arrojada con estos azares de una mujer mexicana en León, y que esas son no mis posibilidades, sino mi realidad que va a tener que asumirse frente a un contexto. Entonces tendría que apropiarse. Es este como gran giro, que no se puede ver como una ruptura, sino como un círculo hermenéutico, por ahí dirá Gadamer, como una posición de yo no puedo entender el contexto si no me entiendo ahí yo como arrojada, o sea, un círculo que va y viene. Entonces, para entender al primer Heidegger, habría que leer al segundo y viceversa, ¿no? Como una relación de sentidos. Y esta obra tiene esos dos momentos, o tiene ese puente donde está hablando del Dasein, hace referencia ahí, hace referencia a la creación, al artista, al que crea, pero también menciona algo bien importante, que es al mundo. No me voy a meter mucho porque ya es el contenido, pero ya está hablando de la importancia de un mundo, de un contexto que está ahí y que es el que nos va a ayudar a construir. Es decir, ese círculo entre yo, Sofía, yo humana, yo Dasein, con un mundo que está ahí y que tendría que interpretarlo y afrontarme frente a él con lo que está. Entonces, nada más un poco para que se contextualicen. Es un texto puente, se entiende como un texto puente entre los dos Heidegger. El primero enfocado en el Dasein, en este ser humano que se va a ver y que tiene que decidir y hacer, frente a otro Heidegger, el segundo Heidegger, donde dice, bueno, sí está bien, pero siempre pensando en que ese contexto está ahí y es lo que nos da las posibilidades. Pues igual aquí me quedo, Clau, para que siga Mario, no sé qué vaya a seguir y sirva que tomó un poco de agua. Muchas gracias, Sofía. Bueno, vamos a cerrar esta primera ronda con la participación del maestro Mario Montemayor para concluir el contexto del pensamiento de Heidegger y poder dar paso a nuestra segunda ronda, en la que ya abordaremos el texto del origen de la obra de
Pues bueno, solamente para contextualizar este pensamiento de Heidegger, me parece que la filosofía tiene su grado de aridez, ¿no? Y de abstracción, se eleva mucho. Heidegger, su obra principal se llama Ser y Tiempo. Son dos conceptos muy altos, el ser y el tiempo. Desde ahí comienza su obra que escribe en 1927, y el primer traductor de esa obra al español, la escribe en alemán. El traductor se llama José Gauss, un español que fue exiliado en la guerra de Franco, llegó a la UNAM como casi refugiado político intelectual. Y quiero mencionar eso porque parece Heidegger un alemán que escribió en los 20, 30, que tiene que ver con nosotros. Ese es otro contexto. Curiosamente, ese traductor, José Gauss, en los 30 y 40 la UNAM va naciendo, el mundo intelectual de la élite mexicana está muy efervesciente, y se crea un grupo de seguidores de Gauss, estudiando el pensamiento de Heidegger, de Sartre después, y otros, empiezan a hacer como una escuela existencialista mexicana. Tal vez existencialista sería mucho decir, pero se llama el grupo Hiperión, y empieza a preguntarse, ¿qué es lo mexicano? ¿Qué es ese rollo? La identidad mexicana también era un invento, es un invento histórico, y se empiezan a preguntar, ¿quiénes son los mexicanos? ¿Y qué es lo latinoamericano? De ahí va a surgir después, muchos años después, una escuela latinoamericanista, gracias a este grupo Hiperión, donde está Leopoldo Sea, Villoro, Uranga, otros pensadores que por esos años de los 50 se están preguntando sobre qué implica el ser en este periodo histórico. Doy dos brochazos nada más del tema del Dasein. Principalmente Heidegger dice, ser humano arrojado, ¿no? Estamos arrojados a la vida. Nadie eligió vivir. Nos tocó. Ocurre que nos toca vivir, y ya que estamos ahí, nos estamos haciendo unas preguntas de decir, ¿hacia dónde? ¿Qué quiero irme haciendo en el tiempo? Y ese Dasein, digamos que Dasein en alemán, la traducción es ser ahí, o, eso es curioso, en alemán no hay diferencia entre ser y estar. En español sí la tenemos, y eso nos hace mucha distinción, el ser y el estar. En alemán es lo mismo, el ser y el estar, como pasa en inglés. El Dasein, que es estar ahí o ser ahí, digamos que tiene que ir comprendiendo la vida, conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando la historia, a qué está, digamos, llamado a convertirse. Tiene que ir eligiendo, tiene que ir decidiendo sobre la marcha. No hay opción, hay que elegir. Esa es la única ley que se impone. Y entonces él construye esta obra como una estructura existencial. Y entonces dice, todo lo que nos vamos encontrando en el camino son útiles, como esta silla que está ahí, es un útil creado por alguien lo inventó, alguien lo pensó, y ese me sirve para cosas en este camino de comprensión de quién soy y a qué estoy llamado a ser. También la silla, pues es un útil muy rudimentario, que me sirve para sentarme, no tiene gran relevancia para mi pregunta existencial, mi finalidad en la vida. Pero él dice, todas las cosas, el edificio, los libros, las revistas, esta pantalla, todo se fue creando para que el ser humano, el Dasein, vaya encontrando dosis de verdad que le permitan responder esta pregunta, ¿quién soy? O, como diría Ignacio de Loyola, ¿a dónde voy y a qué? La pregunta es, ¿a dónde voy y a qué? Esa pregunta de a dónde voy a qué se va resolviendo porque voy estudiando una carrera, porque voy encontrando un trabajo, una familia, etc. Van surgiendo cosas en el tiempo, y entonces ahí se va develando el ser en el mundo. Grosso modo, es el contexto intelectual en el que Heidegger se topa, es decir, no es un existencialista, como
Kierkegaard o Sartre, él se negaría rotundamente. No es un hermeneuta que tenga que interpretar, pero usa la interpretación. Que dice, la comprensión, todo el tiempo estoy comprendiendo el mundo en el que estoy y desde ahí voy eligiendo, aunque mi comprensión sea limitada, errónea y momentánea. Esa comprensión momentánea me hace tomar decisiones. A veces atino, a veces fallo, a ese sentido. Entonces, bueno, en ese marco, digamos, vamos a situar esta obra de el origen de la obra de arte. Es interesante que es origen de la obra de arte, no es origen del arte. Él sí distingue entre esto de la obra de arte del arte. Bueno, muchas gracias a los tres por este contexto introductorio. Entonces, pues tenemos un contexto en el que está la política, en el que está la educación, en el que está la persona, en el que está la verdad, en el que está el existencialismo, las cosas útiles, las cosas trascendentes, y de ahí nos vamos a la obra de arte, ¿no? Y entonces me parece que las conexiones pueden ser muy interesantes. Y bueno, aquí nos acompañan estudiantes de ARU que están en una materia sobre el discernimiento y el sentido de vida, y me parece que las obras de arte son pues un camino, un puente, una entrada a reflexiones de este tipo, ¿no? Creo que constantemente nos hacen cuestionarnos el sentido de vida, el sentido del mundo en el que estamos. Ya también nos hablaron del mundo desde el pensamiento de Heidegger. Y bueno, qué mejor que la filosofía para ayudarnos a hablar y pensar en esto. Me voy a permitir cederle la palabra en esta ocasión primero a Sofía, para que en caso de que necesite ya irse a descansar, pueda hacerlo. Entonces, bueno, la vamos a escuchar primero a ella y luego pasamos con nuestros compañeros. Gracias, Claudia. Que si se oye lo mormado, yo creo que hasta ya llega, ¿verdad? Mi voz. Pero aquí estoy. ¿Y por qué estoy aquí? Porque tengo, y tengo que situarme así esto del contexto, tengo un rato pensando en la cuestión del conocimiento, ¿no? Entonces yo quiero situar mis meditaciones desde el conocimiento, pero les voy a decir por dónde o por qué. A ver, y esto pasa en cualquier institución educativa, ¿no? Que se ponga privilegio, yo justo pensando en el Hiperión y luego también en los otros grupos que iban como una oposición justo al positivismo, ¿no? Que era ver que el conocimiento no solamente era la ciencia. En la actualidad pensamos o afirmamos que el conocimiento, y no es en la actualidad, es una tradición, que ahorita me voy a referir a ella desde Nietzsche, surge a partir de la ciencia, y que la ciencia es la única que tiene la capacidad, no la fuerza para crear qué es conocimiento. Acuérdense que la realidad está ahí, yo les digo a mis estudiantes, lo que está ahí y el acercamiento que tenemos nosotros es conocimiento. Pero el ser humano ha tenido un desarrollo desde una visión totalitaria del conocimiento y también muy egocéntrica. Es el ser humano, y lo pongo en conceptos modernos, el hombre a través del método científico genera conocimiento, y eso es el conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento ha sido lineal, ha sido históricamente liberador, ahorita voy a comentarles por qué entre comillas, y ha hecho que la evolución de la humanidad vaya en mejor, ¿no? Hacia adelante. Pero luego uno se detiene, piensa justo en inicio del siglo pasado, y ahora lo podemos pensar otra vez con la guerra de Rusia y Ucrania, que volvería a justificar, o la pandemia, ¿no? El conocimiento realmente ha hecho al mundo y a las personas mejor mundo, mejor personas, o ponerlo así, el conocimiento que ha desarrollado la humanidad realmente es conocimiento, ¿o qué es? Entonces la pregunta por el conocimiento a mí me ha traído a la cabeza, he tenido varios tiempos con ese rum, y mi lectura fue desde ahí, ¿no? Y alguien que ha puesto también mucho este énfasis, que ahorita no me voy a meter con Foucault, pero sí con Nietzsche, es si el arte genera conocimiento o no. Nietzsche lo tiene muy claro, en términos así planos y sencillos. Nietzsche estaba peleado con Platón porque decía que la tradición filosófica socrática platónica había puesto la moralidad
y la ciencia por encima de lo que sentimos. Lo que sentimos no puede ser verdadero porque no es racional. Entonces, tenemos que meter en una cajita de las sensaciones y ponerlas aparte y desarrollar más bien lo racional. Entonces, Nietzsche es muy duro frente a esta forma de conocimiento y dirá que el ser humano, en su egoísmo o en su ciego desarrollo de la ciencia del conocimiento, no ha creado, sino ha cerrado formas de conocimiento y que tendríamos que estar abiertos a aquello que realmente crea. Y ahí es donde Nietzsche se suma o se opone esto de las fuerzas creadoras y el arte, ¿no? O sea, un poco piensen que Nietzsche muere en 1900. Y no me parece que haya como una conexión o que sean categorías para analizar a Heidegger, pero a mí me gusta esto como categoría a mí que me tiene claro de entender que conocimiento no únicamente es racional, sino que el conocimiento también tiene que ver con el sentir y con la vivencia. Y que eso que se siente, que se experimenta, esa sensación de trascendencia que se da sobre el arte es conocimiento y se tiene que revalorar. Entonces, mi invitación y mi análisis justo va desde ahí, ¿no? El entender que no solamente es conocimiento, no solamente se tiene que valorar como conocimiento aquello que venga de la ciencia, sino también desde donde se siente. Entonces, desde esa cosa que traigo en la cabeza, ese run, había frases que me llevaban otra vez a repensar eso, ¿no? Ya en el texto del origen de la obra del arte. Ahí la primera parte del texto, que es sobre lo útil, la cosa, qué es la cosa y qué es lo útil, que me parece que Mario luego le tiene más claridad sobre eso. Yo me quise ir a esta parte más bien sobre la obra o la verdad, un poco de epistemología y ontología, sobre dónde encontramos la verdad y qué tiene que ver el arte en esa cuestión del conocimiento. Y hay una frase que ahí aparecía que es: la obra hace conocer abiertamente lo otro. Es la alegoría. Es un símbolo. Nosotros no podemos conocer la realidad tal como es. O sea, lo pongo muy sencillo. ¿Quién va a ver más colores? ¿Una abeja, una mosca o nosotros? ¿Quién va a olfatear más sensaciones? ¿Un perro o nosotros? ¿No? Y luego con estas limitantes de que nosotros nos las pasamos con alergias, parece que es más limitada nuestro acercamiento. Pero el arte o la obra nos ayuda a repensar abiertamente otra cosa, a revisar algo que no estamos viendo, pero que alguien lo está interpretando. Entonces, parece que realmente en la obra de arte se está poniendo en operación, es decir, se está poniendo ahí lo que es la verdad. No solamente es algo útil, que se verá que no es, porque en realidad no es algo útil como un vaso, como la mesa, sino más bien es algo que opera en la verdad, que muestra la verdad. Y ahí empieza esta dicotomía que tradicionalmente ha estado, porque es bueno, pero si el arte pertenece a lo bello y lo bello es otra cosa, ¿no? La estética y Baumgarten aparecieron ya de las últimas disciplinas filosóficas y lo bello se entendía como lo artesanal, lo bonito, lo que representaba a la naturaleza. La lógica, en cambio, es lo que representa la razón, el conocimiento, y lo separan. Y aquí donde quiero poner ese énfasis es entender que qué pasa si quitamos esos límites, si quitamos esas fronteras y entendemos que el arte no solamente pertenece a lo bello, sino pertenece al ámbito del conocimiento. Es capaz de reproducir la esencia de las cosas. A través del arte podemos ver la verdad, pero esto, para lograrlo, a mí me parece que tendríamos que romper con esas cadenas históricas sobre el conocimiento desde lo lógico. Es decir, tendríamos que empezar a abrir el conocimiento a otras experiencias y no limitarnos. Un poco la vida es muy corta y es muy poco tiempo para no permitirnos sentir. Si no nos soltamos esas experiencias estéticas, nos vamos a perder de algo que nos quiere mostrar el mundo. Y ahí es donde parece que está ese fundamento ontológico, ¿no? Esta relación que lo mencioné muy, muy breve sobre el mundo, la relación mundo y tierra. A ver, Heidegger lo deja muy claro. La tierra es la realidad, donde estamos. El mundo es la interpretación que hacemos de eso. El mundo es cómo nos vamos desenvolviendo en él, pero están relacionados. Yo no puedo decir, pensar, interpretar nada que no esté en la tierra, pero mi interpretación, mi pensamiento, mi abordaje de la tierra va a convertir también la tierra. Como yo interprete el agua pensando en un sentido
capitalista, lo puedo interpretar el agua, que es materia, como un bien material o como un bien sagrado. Lo puedo interpretar como algo necesario o como algo que se tenga que respetar. Entonces, mi visión, mi interpretación de la Tierra va a crear mundos, y Heidegger lo maneja como lucha, ¿no? Es una lucha entre mundo y tierra que va construyendo. Perdón. Y que justo la obra es quien logra encerrar esta esencia, la esencia de esa lucha entre mundo y tierra. Entonces, ahí hace como una connotación sobre qué es la verdad. El concepto de luz, y eso lo tenemos desde los griegos, la luz, ¿no? El sol, pensando en Platón, ¿no? El salir de la caverna, la luz muestra la verdad. Entonces, lo que es la verdad es algo que sale de la oscuridad y que se puede ir mostrando. Y aquí lo que me pareció muy lindo y bien importante es que la luz puede ser también la obra del arte. La belleza muestra también formas de verdad, muestra modos del ente. Entonces, es entender que el conocimiento no se da únicamente desde la lógica, sino desde la obra, ¿no? Es decir, como lo menciona Heidegger, preguntarse por la obra también es preguntarse por el ser, porque es alumbrar, quitar ese foco de la lógica y ponerlo desde lo bello y mostrar que podemos. Entonces, mi invitación, yo quisiera alargarme, pero luego mi garganta no me parece que no me va a permitir, es hacerles la invitación a que sientan, a que no se cierren, a que se abran experiencias, a que lo que se percibe, lo que se siente por la piel, lo que se ve, estas experiencias que son de trascendencias que podrían parecer, no sé, le voy a poner una relación, ya Mario me regañará, como estas epifanías religiosas, de esa sensación de que te deja así frente a una vivencia corporal, religiosa, mística. La obra del arte también nos invita a lo místico. Y si no nos soltamos esa forma de vivencia y esa forma de sentir, vivir, conocer, nos estamos perdiendo gran parte de la verdad. Entonces, la invitación, y es donde quiero terminar, y por eso quería conectarme, es que sientan, que vivan, que se dejen golpear por esa realidad para que puedan hacer distintas interpretaciones y construyan nuevas verdades. Hasta aquí me quedo, Claudia, porque ya siento la voz cada vez menos, pero quería decir eso. Muchas gracias, Sofía. Fue una explicación y una participación breve, pero muy sustanciosa, que nos deja mucho para pensar. Y bueno, como ya cambié el orden, ¿quién de ustedes quiere continuar? Gracias. Pues sí, hiciste una muy buena síntesis, Sofía. La tuve que desechar varias cosas que traía. Entonces, bueno, más bien me voy a pegar a esto que mencionaba sobre este aporte del texto. Este libro, publicado en español en los breviarios del Fondo de Cultura Económica, está traducido por Samuel Ramos, un grupo, ¿no? Se llamaba Aporte del Propio Imperio. Samuel Ramos no solamente era un traductor, ¿no? Sino también tuvo una obra bien interesante, como el perfil del hombre y la cultura en México. De hecho, la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras tiene su nombre, Samuel Ramos. Y la traducción de Samuel Ramos, la verdad es que aportó mucho pues a la traducción al español, pero también la que leí, la de José, que viene en Caminos de Madera, y de los españoles, también creo que está un tanto más actualizada, también puede ser muy accesible, sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, a partir de este paréntesis, sí, creo que el aporte de la obra de Heidegger, básicamente este trabajo sobre la obra de arte, tiene que ver con este camino, ¿no?, que toma Heidegger y que de alguna manera construye esta búsqueda de la verdad a partir de la obra de arte y deja la lógica, que era la tradicionalmente se encargaba de la verdad, pues a un lado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que, como bien lo menciona Sofía, me parece uno de los aportes fundamentales del texto, ¿no? Porque no es solamente un dejar de lado racionalmente, sino a partir de esta genealogía de los términos, de la historia del propio ser en Occidente, y en ese sentido creo que tiene un equilibrio bien interesante. Una de las cuestiones que es muy interesante es que Heidegger se pregunta por la obra de arte, y su pregunta es, ¿qué hace a una obra de arte arte, ¿no? Es decir, ¿cuál es su esencia?
y por eso se pregunta por el origen. Y va al origen de la obra de arte y hace esta reconstrucción y dice, una de las primeras discusiones del texto se divide en tres partes, que una es la cosa, ¿no? La obra y la cosa, o la coseidad, como le decía Ramos, y la otra es la obra y la verdad, y termina con la verdad y el arte, ¿no? Entonces, en estos tres apartados, Heidegger da cuenta de cómo la obra de arte efectivamente abre mundos, ¿no? Eso es algo bien interesante para todos ustedes que se estén interesados por el arte o por la estética. Y creo que de alguna manera va dando cuenta de cómo la obra de arte va más allá de la cosa, ¿no? Porque sí son cosas, son útiles, ¿no? Todas las expresiones artísticas están fundamentadas. Y da unos ejemplos bien interesantes, como el poema los poemas de Herder en la mochila de los soldados, las sonatas de Beethoven en la bodega. Dice, sí, efectivamente las obras de arte son cosas, pero no se limitan a eso, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué hace a una obra de arte una obra de arte? Y él dice, es su esencia. ¿Por qué? Porque en esa esencia desvelan, o él utiliza una palabra griega que se llama aletheia, que es el desocultamiento, ¿no? Nos permiten vislumbrar algo que no se había visto en primera instancia. Y eso es una de las riquezas fundamentales de la obra de arte, porque él dice, la obra de arte genera acontecimiento donde la verdad surge, ¿no? Es muy poético aparte, pero bueno, también en esas poesías de repente se veía el espíritu del nacionalsocialismo, porque cita a Hölderlin, ¿no? Y Hölderlin es, digamos, el poeta de la nación alemana, el romántico, digamos, por antonomasia, y tiene, bueno, varias referencias. Está acusado, evidentemente, las interpretaciones son múltiples, ¿no? Yo no voy a señalar todas, pero sí tiene algunas que son con esta referencia. Bueno, el punto es que da algunos ejemplos de cómo este desocultamiento del ente, que es llamado aletheia, básicamente nos va a poner delante de la verdad, ¿no? Entonces, a partir de este acontecimiento que es la obra de arte, podemos llegar a la verdad. Y a mí lo que me llamaba la atención del texto es este ejemplo que pone de un cuadro de Van Gogh, ¿no? Que son las botas. Y dice algo así como las botas, pues efectivamente hace referencia a un par de botas que en lo útil sirven para la campesina, ¿no? Pues para trabajar, etcétera. Pero puestas como lo hace Van Gogh, nos remiten o nos saben, ¿no? Al mundo del trabajo agrícola, ¿no? ¿Cómo se dice? A lo lacónico de la situación del campesino, a la historia es toda esta relación que se abre a partir de un cuadro y que de alguna manera empieza a develar su verdad. Y en ese sentido, la obra está en el acontecimiento de la verdad, y esa es la particularidad de las propias obras. Bueno, también de alguna manera lo que dice Heidegger es que estas obras abren mundos, ¿no? Como ya lo decía Sofía, y hacen estos mundos, generan pues esta posibilidad de representación, pero también de elección, ¿no? Que eso es bien interesante. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película que nos sugirió Mario, la de No apartes la mirada en español, es una película donde, pues efectivamente, ¿no? El artista que es confrontado por el maestro en algún momento le dice, ¿quién eres? ¿No? O sea, no es que te tengas que, sino tienes que acudir efectivamente a tu verdad y a partir de esa verdad construir tu vida. Un poco lo que decía Sofía, ¿no? La invitación que está planteada en este texto a partir de las obras de arte, pues significa esta búsqueda de lo verdadero, pero no solamente de lo verdadero en el tema ontológico, sino en el tema existencial. Aquí vale la pena hablarlo así, y de esta confrontación personal que todo el mundo tiene que tomar en algún momento de su vida. ¿Cómo acontece la verdad? Va a decir Heidegger, nuestra respuesta es que acontece en unos pocos modos esenciales. Uno de estos modos es el ser obra de la obra. Levantar un mundo y tener aquí la tierra supone la disputa de este combate, que es la propia obra de arte, en el que se lucha para conquistar el desocultamiento del ente en su totalidad. Esto es la verdad. En la pintura de Van Gogh acontece la verdad. Esto no quiere decir que en ella se haya reproducido algo dado de manera exacta, sino que en el proceso de manifestación del utensilio llamado bota,
lo ente en su totalidad, el mundo y la tierra, en su juego recíproco, alcanzan el desocultamiento. Bueno, no se ve ahí el cuadro de las botas, ¿no? Pero yo no había leído el texto y me fui evidentemente a buscar todos estos ejemplos y la verdad es que pues son una representación, pero me preguntaba cómo genera ese acontecimiento en relación, ¿no?, con un mundo que está cambiando y transformándose. Yo creo que ese es también algo de los aportes que a mí me parecen del texto, es reconocer que el ser, ¿no?, está en constante transformación y en una dinámica que permite generar mundos constantes todo el tiempo. Y eso también me parece un aporte que seguramente viene de ser el tiempo, aunque yo no lo recordé, pero que iba en contra de esta metafísica tradicional donde el ser era el duradero, el permanente, y Heidegger aquí empieza a sugerir, no, o sea, el ser va generando, ¿no?, a partir de ciertas transformaciones y de cierto acercamiento, un cambio constante. Y en ese sentido, la verdad, como lo decía Nietzsche, ¿no?, como este ejército de metáforas cambiantes, va también generando su propio discurso. Bueno, un poco lo que la invitación, ¿no?, también recuperando. Gracias, Sofía, me quitaste buena parte de la invitación, pero lo hiciste muy bien, porque creo que en ese sentido podemos tomar este tipo de trabajos filosóficos como esa invitación a una confrontación personal y a buscar, no solamente en la estética, en las obras de arte, sino en la propia trayecto personal, en la propia biografía, esa invitación para poder tomar decisiones y responsabilizarnos hacia dónde queremos ir. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí y si se sale algo, pues ya lo compartimos. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sí, efectivamente, bueno, vamos a cerrar esta segunda ronda con la participación de Mario, pero tenemos, al cerrar esta ronda, la apertura al diálogo con quienes nos acompañan el día de hoy, con ustedes que están aquí al frente. Comentarios, dudas y diálogo con quienes nos acompañan hoy, con nuestros invitados. Entonces, sí, por supuesto, habrá oportunidad, Gerardo, de complementar cualquier otra cosa que surja del diálogo. Y bueno, Mario, te toca el cierre con broche de oro sobre el origen de la obra. Pues claro, pues ya casi todo está dicho. Yo nomás voy a señalar estas dos últimas tensiones, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de, yo creo que de las obras de arte que me han parecido más bonitas de aquí de León, es El Expiatorio. El Expiatorio es una obra monumental, ya tiene más de 100 años, me parece. Pero es una obra donde participó mucha gente. Es el trabajo de mucha gente, desde quien diseñó, desde quien lo trabajó, desde quien logró que la piedra adquiriera una forma, ¿no? Y es un edificio que yace ahí, ¿no? Ya está arrojado, nosotros nos topamos, tú vas caminando por el centro y te lo topas, y lo puedes apreciar. Lo que dice Heidegger es que hay este encuentro entre el espectador y la obra. En este caso, ese templo. Está el templo, está el espectador. Uno se encuentra con el templo, puede ser por casualidad o puede ser por una visita. Esa obra tiene un diseño, tiene una forma, tiene un color, tiene una escuela, inclusive tradicional, podemos decir, es un templo gótico. Eso de gótico, pues es un género arquitectónico que da algunos criterios, ¿no? Lo gótico es así o no, o de otra forma. Pero lo que está enfatizando este texto de Heidegger es el tema de la revelación. Él dice, en esa relación entre la obra y el espectador, hay una revelación, algo ocurre ahí. En simplemente contemplar, hay un momento de contemplación donde nuestro ojo capta que algo es bonito. No pasa, pues tú te vas caminando, te detienes, hoy te estoy hablando del expiatorio, te detienes y hay algo en la forma que dices, esto está bien hecho, está bien logrado, inclusive provoca una sensación física de agrado. Ese sabor que deja, digamos, lo bello, que nadie puede estipular que es lo bello, simplemente lo bello nos ocurre ahí, aunque haya una convención, aunque digamos, ese templo es gótico, no es neoclásico, no es... O sea, eso se puede pelear, pero lo que ocurre entre la obra y el sujeto
es un pequeño instante, ese instante de donación es donde Heidegger quiere poner el dedo y decir, en esa donación o revelación que se da en el intercambio, se otorga sentido. Sentido colectivo y sentido personal. Es decir, en la obra de arte, en la relación entre el espectador y la obra de arte, hay una donación de sentido que puede ayudar a revelar quién soy yo. El templo expiatorio no tiene nada que ver conmigo, yo voy caminando, me lo topo. Sus formas me agradan, su decoración, sus vitrales, la forma en que entra la luz por los vitrales atrapa mi atención. Puedo decir, wow, ¿quién se le ocurrió, no? ¿Cómo sucedió esa, digamos, forma que es una sensibilidad para poder expresar algo de un pueblo en un determinado tiempo, ¿no? En este caso siglo XX, zona del Bajío, estaba pasando algo. Esa obra está expresando algo de esta ciudad, y de este territorio, y de esta historia, y de este conjunto de acontecimientos que han pasado y que retratan un modo de verdad, que es la verdad de aquella época, pero que es la verdad que se conecta con nosotros que estamos parados en 2022, ¿no? 2022 está conectado con lo que se expresó en aquel momento. Entonces, por eso dice que hay una donación de sentido de un pueblo y de una persona. Y por último, quisiera como enfatizar mejor el asunto del diálogo, de las dudas que puedan surgir, esta tensión que hay entre la iluminación y la ocultación. Él dice, la verdad se devela en una danza entre luz y oscuridad. Es una danza entre la luz y la oscuridad, donde uno se va develando su propia verdad. Hoy diríamos las crisis. Las crisis son un rompimiento, dice él, de la figura. Es decir, yo tengo un proyecto de vida, claro, voy a hacer un lugar. Y de repente algo pasa y se rompe. Ese sentido que yo tenía, ese rumbo, algo pasa en el camino y se desfigura el plan. Ese rompimiento que él llama, digamos que se reconfigura el sentido que yo tenía, es algo que, como circuitos, él dice, todos vamos a ir pasando por ahí. Entonces, nuestro plan, nuestro proyecto de vida y nuestro gusto y nuestra pasión se va a ir rehaciendo. Se tiene que romper para que vaya la verdad develándose cual debe ser. ¿Cuál es la verdad que debe ser? Entonces, esa ocultación, esa crisis, un modo esencial de instalarse de la verdad es ponerse en obra de la verdad. Es decir, lo que está buscando es la autenticidad. ¿De qué forma? A través del arte, ya sea en la obra, haciéndolo, o como espectador, nos toca ser espectadores de arte mucho tiempo, puede revelarse una forma de verdad mía, que me ayuda a reconfigurar mi propio camino, mi propio deseo, mi propio plan de vida. Y digamos, en el fondo está hablando de ese tipo de verdad, que es una verdad más íntima, una verdad como mucho más sutil, que más de la entraña. Es una verdad, como decía Sofía, el conocimiento, la ciencia. No hay método, no es el método de la ciencia que devela mi verdad, sino es una verdad que parte de la entraña, de la pasión, del gusto, de la sensibilidad que provoca la belleza. Entonces, en ese diálogo es donde él dice que nos encontramos con nuestra propia verdad, algo colectivo, una verdad colectiva que pasa por una verdad personal. Entonces, bueno, grosso modo, si alguien quiere meterse al texto, pues bienvenido. Está en este librito, por aquí en la biblioteca de andar rondando. No es un texto sencillo, pero bueno, si a alguien le interesa el tema del arte, la estética, se puede meter. Es recomendable, ¿no? Si no, esta película creo que retrata muy bien la película que algunos han visto, es interesante. Bueno, gracias.
Muchas gracias a Mario por cerrar esta ronda y a los tres por sus aportaciones. Creo que, bueno, este diálogo surgió, como ya lo había comentado Gerardo, a partir de una visita a ver la exposición de Jan Hendricks. No sé si alguien por aquí fue, ¿alcanzaron a verla? ¿Sí? Entonces, bueno, quizá esa propia experiencia de haber sido espectadores, de estar frente a obras de diferentes dimensiones, de diferentes naturalezas, etcétera, se conecta mucho con lo que nos comentan tanto Sofía como Gerardo como Mario, y quizá desde ahí también, desde la experiencia propia, podemos nosotros compartir nuestros comentarios, nuestras preguntas a quienes nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, en este momento se abre un espacio para que quienes quieran hacer algún comentario, quienes quieran hacer alguna pregunta, van a levantar la mano y Moni, muy amable, trae por ahí el micrófono. Por acá, Daniel. Muchas gracias. Gracias, compañeros, y por estos espacios y por darle una obra compleja y compartirla. Oigan, en esta, seguramente recuerdan, chicos, hace unos 3-4 días hubo una protesta, ¿no? Muy simbólica, en Londres, si no me recuerdo, que fue estas chicas activistas ecológicas que atacaron una obra de arte, ¿no? De las más significativas y quizás más conocidas de la historia de la humanidad actual, y luego se pegaron, ¿no? En este contexto de dotar de sentido una cosa, un objeto, en este contexto de reconfigurar, ¿no? La mirada y en fin, todo el proceso comunicativo de arte, y ustedes que también fresca la lectura del autor, ¿les detona algo al respecto? ¿Encuentran alguna pista en el texto para explicar un acto como esto? ¿Cómo debe ser leído? ¿Se vale, no se vale? ¿Qué onda con los corazones de Van Gogh? Y este tema. Sofía levantó la mano. Se están viendo lentos. Justo supe, hola. Oye, otra vez oye el eco, ¿verdad? Fíjate que qué interesante que hagas este comentario y esta pregunta, porque yo, cuando salió la noticia, yo la compartí sin ningún comentario, y la mayoría de los comentarios que hacían era cómo es posible y vandalismo, y yo no puse nada. Y luego también me pongo a pensar que cuando ha habido intervenciones, cuando hay una intervención hacia una obra y el artista sigue vivo, o sea, le gustan luego esas intervenciones porque siente que está viva la obra, ¿no? Que va más allá y esta, de que la obra se desprende de la autoría y cobra vida, va más allá de la persona. Pero creo, a mí lo que me representó fue esta visión justo de la lucha entre mundo y tierra, en cómo se tendría que ir haciendo interpretaciones distintas, acercamientos distintos, porque nuestro mundo es muy distinto, nuestras interpretaciones y lo que tenemos que decir del mundo o de la tierra es a partir de contextos distintos. Entonces es cómo permitir que una obra que parecería ya cerrada, se pintó, Van Gogh ya terminó y muy famosa, y ahora está tomando unas nuevas lecturas a partir de las necesidades actuales, a partir de la tierra, que es muy distinta a la tierra de Van Gogh. Entonces, a mí me hizo muchísimo ruido justo eso, que cómo la obra sigue dando luz a aquello que está oscuro, ¿no? Y que sigue retando a que siga habiendo esas nuevas interpretaciones, y ver dónde se pone el acento sobre lo útil, que sería la materia, o sobre la interpretación que se le da al hecho, ¿no? Entonces, me parece excelente que hayas hecho ese comentario, porque también lo pensé y me encantó. Si me lo preguntas, a mí me encantó como ese ejercicio de las chicas, ¿no? Que incluso se pegaran y lo que pasara, y que luego al final nadie decía que estaba protegida la obra, ¿no? O sea, realmente la obra creo que nada más le pasó al marco un daño mínimo, pero la obra está intacta, y de lo que se hablaba era de lo útil y no de la interpretación del mundo actual. O sea, nada más era eso, por eso sí quise levantar la mano, porque sí lo traía yo como en la cabeza. Y luego pasamos con Alicia. Fíjate que yo lo pensaba en relación con el texto, pero en primera instancia pensaba en el museo como una falacia de autoridad, ¿no? Ya desde que está una obra ahí en el museo y que se pone, ya hay una autoridad y pierde como ese dinamismo la obra, o pierde el mundo, al que hace referencia a Sofía. Porque
porque es otro contexto, ¿no? Esta obra que se produjo y que quizás a alguien le generó un acontecimiento y le reveló alguna verdad, pues ya es otra cosa, una institución, ¿no? Y en ese sentido creo que para Heidegger eso sería un útil, una obra es algo útil, no es una obra de arte, ya, está cosificada, por decirlo de alguna manera. Entonces Heidegger no considera que esa fuera una obra de arte, a menos de que generara el ejercicio para las chicas de representar. Y ahí la obra de arte no es la obra, sino lo que están haciendo ellos en este contexto, ¿no? Porque yo también sé que, ¿no?, que las chicas y el activismo y la llamada a la responsabilidad de estamos acabando con el planeta, ¿no? Y cómo es posible. Yo también lo veo y por eso creo que ahí la obra de arte es lo que están haciendo ellos. Sí, yo también me recordó a Walter Benjamin, está escrito de el arte en la era de la reproductibilidad técnica, le llama él. En esta era industrial donde todo es copy-paste, así, creación en máquina, a todo vapor, el museo o la galería es la oda a la, digamos, cuando se ha confiscado el arte por un grupo especial que dictamina cuál es el arte verdadero, ¿no? ¿Cuál es el arte de la calle, el oficial? Lo que no es bello, ¿no? Entonces parece que estas chicas rompen como justo en Londres, donde el epicentro, ¿no?, de esta creación museística. El museo es un invento del siglo XIX también, como decir, un espacio de copia la verdadera belleza. Y Heidegger diría, justo eso no es creación. Justo eso es como un oficialismo que intenta confiscar el arte. De hecho, en la película es muy chistoso que al final, no sé si recuerdan, se presenta la obra de arte de Kurt, se llama el protagonista, y dice, ponen ahí la galería para Kurt, así como, bueno, ahora el canon dice que hay que presentar el arte frente a los expertos, las cámaras, los medios, y dice, pues bueno, este tipo de arte, al final dice, es un arte sin autor. Y todas las preguntas que le hacían, entonces ese arte significa que esas personas no tienen sentido, o le hacen varias preguntas y él dice, sí, todo eso significa, ¿no? Cualquier cosa que los medios pregunten, sí, o sea, era un absurdo, ¿no? Porque estaba criticando la atmósfera del galerista, del museógrafo, que no le importa la verdadera creación, ¿no? Que es lo que ocurrió en la escuela de arte, donde él tiene su verdadera creación artística, ¿no? En un momento de un esfuerzo existencial donde él vive, ¿no? Entonces como que se me hace interesante ese momento del galerista, que es un difusor, un copista, y el artista, que es alguien que crea original. Gracias a los tres. Vamos con la pregunta de Alicia. O comentario. No, es comentario. Daniel me robó la inquietud. Todo el tiempo que estuve escuchando a Sofía, a Mario y a Gerardo, pensaba en ese hecho que acaba de suceder. Y realmente me mueve porque, por un lado, es una obra maestra de Van Gogh, es belleza como tal y además inspiradora, pero el hecho de que hayan atentado contra ella, en realidad es arte. O sea, es arte porque nos da una verdad y nos da un dolor de tener que sepultar algo que hemos considerado bello, pero que le estamos quitando la esencia de la verdadera belleza, que es la verdad, ¿no? En el sentido de que hay cosas que también siguen doliendo en el mundo y que no pueden quedar ahí estáticas en el pasado, por más bonitas que parezcan. Tenemos que romperlas para poder pasar a nuevas bellezas, por decirlo así, ¿no? O sea, para mí ese hecho es un reclamo, pero un reclamo vivo que realmente hace que la obra vuelva a surgir. O sea, creo que Van Gogh estaría feliz en ese sentido. Y cuando pasamos por el expiatorio y cuando pasamos por diferentes construcciones y obras de arte que luego son atacadas por ejemplo, los grupos feministas y demás, confieso que yo al principio decía,
pero ¿por qué? ¿Por qué atacar, no? Y ahora digo, pues es que es volver a hacer vida en cosas que están muertas. O sea, finalmente la belleza está ahí en lo que vive, no en lo que está muerto. Gracias. Muchas gracias a Alicia por el comentario. Tenemos también un comentario en Zoom de Sebastián Rodríguez que dice muchas gracias, interesante plática, la verdad. No sé si tenemos alguna otra participación de quienes están conectados. El nombre de la película que recomendamos es en Netflix, viene como Never Look Away. En español no apartes la mirada, creo, algo así. Y ahorita está disponible, ya saben que luego no sabemos qué día la quitan, entonces quienes no la hayan visto y tengan la curiosidad, prográmense en estos días. Y bueno, no sé si ustedes quieran todavía complementar algo a lo de Alicia o abrimos alguna otra pregunta. Vale. Complemento. Ahorita que comentabas, Alicia, me parecía esta tensión que él dice de la tierra y la instalación del mundo. Una categoría es cerrada, la tierra es como sigue, dice el flujo de la ley, o sea, el material, la roca yace y ya tiene una ley que dictamina que está así, ¿no? Así aparece el mundo y así tiene su forma. Y la instalación del mundo, por el contrario, lo que hace es abrir, crea algo nuevo a partir de lo cerrado de la ley y abre y confecciona algo, pues una escultura, cualquiera. Y en ese sentido, este hecho de, digamos, este tipo de protesta me parece que va obedeciendo esta nueva instalación del mundo, ¿no? Es como un reclamo ético de un tema que se hace visible en el discurso público, como por ejemplo ahorita, gracias a esta como valentía de ofender como el espacio oficial, donde no es la obra de Van Gogh en sí misma, sino es lo que representa hoy. Es la representación de la obra de Van Gogh la que fue atacada. Entonces yo coincido que Van Gogh estaría feliz. Bueno, ataque mi obra, ya está bajo tierra. Pero lo que representa esta instalación del mundo, es decir, ese hecho puede detonar el tema de la conciencia ecológica, que es lo que ellas están buscando. Sí, yo creo que también hay una lectura posible del texto de Heidegger, es esta discusión entre el arte clásico, las vanguardias, ¿no? Y que lo plantea también la película, ¿no? Y cómo efectivamente a veces este mundo, Walter Benjamin lo llama aura. El aura es algo que, como un acontecimiento también, lo hace único a la obra, es irrepetible, y creo que comparte con Heidegger ese mismo contexto de autenticidad, ¿no? Que se da Heidegger desde la búsqueda de la verdad, Benjamin desde el tema más estético, ¿no? Desde la sensibilidad, pero creo que comparten en ese sentido la misma inquietud. Y también decir eso, o sea, creo que la instalación, porque lo que están haciendo ellos es una instalación, ¿no? O un happening, como llamaban a 60, ¿no? Pues esa es la obra de arte, y la invitación es ¿qué podemos hacer nosotros? Nos podemos hacer happenings, instalaciones a nosotros mismos para cambiar nuestra realidad, nuestro contexto. Yo creo que sí, ¿no? Pero pues sí es doloroso, ¿no? Porque también ese es el camino de Heidegger, ¿no? El ser, ¿no? No tanto lo accesorio, el adorno, y es una muy buena excusa. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta o comentario que quiera compartir con nuestros ponentes? Doctor, gracias. Una pregunta veloz. ¿Cuál fue la influencia de Heidegger en la escuela de Frankfurt y en Marcuse? Quizá si nos pudiera resumir. Yo creo que la herencia es muy clara en el sentido de la crítica a la racionalidad instrumental que se da en la dialéctica de la ilustración de Jorge Mellador, ¿no? Donde Jorge Mellador lo que dicen es esta razón que se genera en el periodo ilustrado, ¿no? En el tema valor de usar tu propia razón de Kant, ¿no? Que nos iba a llevar a la emancipación, pues nos llevó al holocausto, a la Shoah, ¿no? A la cámara de gas. Entonces Jorge, particularmente Adorno, una frase que dice: después de Auschwitz es imposible escribir poesía, ¿no?
Es decir, se acabó la humanidad, la posibilidad de la emancipación humana a través de la razón. Goya tenía un cuadro, ¿no? El monstruo de la razón despierta, no, la razón despierta monstruos, es un cuadro muy famoso, que ya de alguna manera anticipaba esto que alcanzó a ver la escuela de Frankfurt, que era, esta razón no solamente no nos hace mejores personas, sino genera máquinas de matar, genera con una precisión y una efectividad que es el nacionalsocialismo, ¿no? Por eso también creo que el contexto es importante. Y creo que Heidegger se desentiende cuando empieza a darse cuenta a dónde va y dice, tenemos que regresar a la esencia, a lo verdadero, al origen. ¿Cuál es? Pues la verdad, ¿no? Y bueno, tarde lo hizo, se desmarcó, esa es la verdad también, ¿no? Incluso esta película creo que también hace como coqueteos con algunos personajes de estuvo, ¿no? El nazi que siempre está ahí presente, pero que se diluye, ¿no? En la banalidad también del mundo moderno, etc. Pero esa es la influencia, porque él es un gran crítico de la racionalidad instrumental. De hecho, tiene textos contra la técnica, y creo que hay buenos lectores o atentos lectores de la escuela de Frankfurt, ¿no? En particular, pero también es cierto que es casi contemporáneo de Benjamin, entonces están discutiendo ahí cuestiones un tanto similares, ¿no? Ahí, Rápido, Benjamin sí pertenece a la escuela de Frankfurt. Me parece que la escuela de Frankfurt hace una propuesta política en ciencias sociales fuerte que Heidegger no hace. Heidegger se desmarca más en la ontología, se va por otros lados, pero quien sí hace contemporáneamente a Heidegger es la escuela de Frankfurt, primero en Alemania y luego en Estados Unidos. En Estados Unidos fuertemente, y creo que vale la pena recuperar. Desde el planteamiento ético y político, da muchas aristas a lo que va a pasar en el siglo XX y después, y lo que está pasando ahorita. Habermas sigue todavía en eso, el concepto de industria cultural es clarísimo, ¿no? De la escuela de Frankfurt, ¿no? La repetición, la producción en serie, la realización, etc. Creo que ese es un vínculo muy claro. si hay nada más. Me parece que Sofía también quiere comentar algo. Con poca voz, pero sí. Me parece, incluso si hay dos como vertientes, la cuestión del pilar de la escuela de Frankfurt, que es esta razón instrumental, ¿no? La crítica que hacen a esta evolución que se rompe, que no resuelve, ¿no? Pero de Walter, por ejemplo, de Walter Benjamin, su visión sí era neomarxista. O sea, Marx sí decía que el arte era burgués y que quien podía ir a los museos y pagar una ópera, pues eran los burgueses, ¿no? Y lo que me parece es que aquí Habermas más bien está desde una cuestión ontológica, como esto que menciona Mario, porque están en pilares distintos. A Heidegger no creo que le hubiera convenido mucho meterse con cuestiones políticas, porque siempre tuvo esa sombra de que pudo llegar a ser el filósofo nazi, o si sí lo fue, hay quien sí lo menciona como tal, que se revela de repente en cartas. Entonces él me parece que se va justo a un lugar seguro, que es esta cuestión ontológica, donde nada más habla sobre el ser y le permite hacer ciertas interpretaciones y acercamientos, pero no tener una confrontación abierta como la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, donde sí dice Horkheimer, si la filosofía no sirve para cambiar, entonces no sirve para nada, o el hombre unidimensional, o las teorías justo de Walter Benjamin del arte que tienen que salir, esta hora que decía Gerardo, tienen que salir del museo, pero lo que ha pasado es estas reproducciones que se conectan con el arte contemporáneo, tener una interpretación política como mucho más clara, ¿no? Creo que nada más como distinguir dónde está cada uno. Nada más sería ese el comentario. Muchas gracias, Sofía. ¿Algún otro comentario más en quienes nos acompañan el día de hoy? Van a ser dos comentarios. Sí. Hola. Sí, me quedé pensando y no sé si pudieran profundizar un poco en esta escuela de inferior que abrieron estos traductores de Heidegger acá en México. Y no sé, me interesa, tengo curiosidad en saber, como en este ser y estar que plantea Heidegger, qué lograron ver o entender acerca de la identidad mexicana. No sé si pudieran profundizar o dar algunos puntos. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar también la pregunta o comentario de Guti y abordamos ambas.
Bueno, mi duda va sobre todo, estamos revisitando a Heidegger después de 100 años, ¿no? Y con el entendimiento de lo que pasa actualmente, o el no entendimiento de lo que pasa actualmente en el mundo, ¿no? Sobre todo en un arte que se ha movido más hacia la postproducción, por ejemplo, de hecho, de Nicolas Bourriaud, el filósofo y esteta francés, ¿no? O Hegel, que precisamente hace esta crítica tradicional al arte, porque ya no se entiende el arte desde su producción, sino el arte desde su postproducción, ¿no? Realmente esta intervención que hicieron ahora me parece una intervención de postproducción, porque ya estaba producido todo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos, si Benjamin le había quitado esta aura al arte, más bien no, o hablaba de esta aura que la reproducción técnica le quitaba al arte, pues ahorita ya ni siquiera estamos produciendo arte, sino simplemente le estamos postproduciendo, lo cual complejiza más el asunto. Es qué valor tiene esta postura de Heidegger en este contexto, ¿no? Y que lo estemos revisitando en una universidad como esta. Yo solamente comentaría de Hiperión. Me parece que es un grupo que se ve muy nutrido. Digamos, las nacientes universidades mexicanas a principios del siglo XX, primero el grupo Ateneo de la Juventud Vasconcelos en otra época, y Hiperión ya un poco más tardío se ve muy nutrido del exilio español que hay a partir de Franco. Y muchos exiliados españoles que llegan a la Ciudad de México, sobre todo a la Ciudad de México, y empiezan ahí a preguntarse, a mí me parece, esta alteridad, o sea, ellos al ser tan otros, en el sentido que ellos vienen de otro contexto, el siglo de oro español también muy nutrido por filósofos españoles de aquel entonces, entre ellos Ortega y Gasset, María Zambrano, etcétera, que se vienen acá y empiezan a pensar, como decir, y aquí en este territorio, en esta identidad que trae otra historia de colonización, trae como otros procesos diferentes a los que estamos teniendo en Europa. Pero ese diálogo empiezan a hacer un abordaje y a preguntarse la posibilidad de si podía haber filosofía mexicana. O sea, como algo que se le conociera como la filosofía mexicana, una tradición griega, que era la filosofía, y luego europea, y empiezan a preguntarse seriamente eso, y en eso se va fraguando y reflexionan mucho sobre la identidad mexicana. Esta obra que decía Samuel Ramos Grado es un como representante interesante sobre, se está pensando en ese momento la mexicanidad. Y bueno, había mucho arte muralista, el muralismo mexicano de aquel entonces estaba en diálogo con ese grupo de pensadores. Ellos eran un poquito posteriores, porque el grupo de muralistas de los años 20 le siguieron, pero digamos está pensando este asunto de lo mexicano seriamente. Y de lo que pregunta Guti, yo nomás diría, la postproducción, como bien dices, es donde se está generando la plusvalía del arte. En términos marxistas, digamos, la plusvalía es donde se está detonando el valor económico de la obra de arte. Y bueno, en la Escuela de Frankfurt hace una crítica severa a dónde se genera la plusvalía, que es lo que realmente se ve y cuesta, y eso pues, es un detrimento para los creadores, ¿no? El creador, el artista, entiende esa dinámica y pues juega en ese plano. Sí, también nada más para agregar un dato ahí, pues, esta obra de Samuel Ramos se dice que es el antecedente del laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es como la base en la que él construye después este ensayo. Y sí, por supuesto, Leopoldo Ceja es el representante más importante de este grupo, que tiene esta proyección internacional, pero que en realidad su línea de investigación es cómo se puede filosofar a la altura, ¿no? de la tradición occidental, y es filosofar a la altura del hombre, y el hombre, años 50, no del ser humano, hombre. Y en esta filosofía a la altura del hombre dice que es la posibilidad, ¿no? de introducirse a la tradición occidental, que luego ya Octavio Paz es que somos esos excéntricos occidentales, ¿no? Esos exóticos occidentales.
que es un poco esta discusión, ¿no?, acerca del grupo inferior. Y en cuanto a lo de la postproducción, yo creo que es más que nunca vigente este texto, porque es, incluso la película lo dice, ¿no?, cuando este artista, que es un pintor, va a la Alemania occidental y no sabe qué hacer de happenings para hacer su propia línea, y por eso el maestro le dice, ¿quién eres?, ¿no? Y entonces la pregunta es por el ser, no por la técnica, ¿no? Entonces creo que ese es un buen ejemplo, porque me parece que ahí es donde está la discusión, ¿no? La crítica hacia esta manera de producir el arte, porque ese arte no produce ningún acontecimiento, no desoculta nada, ¿no? Y el verdadero arte, aunque sea la pintura, o si tú te confrontas con él, te va a revelar un mundo nuevo, te va a aperturar un mundo, ¿no? Habermas me lo va a decir, horizontes de sentido, ¿no? Que Habermas, por cierto, fue su alumno de Heidegger, que lo maltrataba mucho, ¿te acuerdas, Sofía? Cuando fueron a sus casas de... En fin, yo sé los chismes más, pero a veces también están interesantes. Sí. Bueno, eso, pero sí, yo creo que es, y en el contexto de esto me da más nunca, porque creo que es esa búsqueda del arte por el arte, ¿no? O sea, no del arte de la institución, del prestigio, de la pose, ¿no? Yo estoy en cierto sitio, no hacer la producción, el regreso a la creación, va a decir Heidegger, ¿no? Y él tiene un gran respeto por el oficio, ¿eh? Porque en esta genealogía que hace en el texto, él dice, estos artesanos, ¿no?, que se caracterizan por ese oficio, tal. Aquí voy a decir algo que queda entre nosotros en una exposición del MAC, ¿no? Ocurrió que una pintura que está en un muro, ¿no?, pues el artista la tuvo que, y ya, pero quedó un poco mal, y los curadores llamaron a un rotulista, ¿no? El rotulista dejó perfecto, ¿no?, porque tiene el oficio, ¿no? El otro tiene la idea. Entonces, ahí Heidegger diría que la obra de arte está construida, no importa si es el artista, el título, sino por el verdadero artista, pues el rotulista, el que tiene el oficio, ¿no?, de producir, de crear. Está bien interesante, o sea, porque tiene distintos registros, ¿no? La verdad es que es muy rica, por eso Sofía hizo muy buena síntesis, porque cada registro que va discutiendo ahí Heidegger lo podemos vincular. Creo que por eso los clásicos tienen esta riqueza, ¿no? Siempre puedes actualizarlos. Y en la lectura, aunque sean difíciles de acceder, ¿no?, porque no es sencilla pero con comentaristas y las tutoriales de YouTube, No sé si Sofía va a querer agregar. No, nada. Yo quisiera agregar un comentario al que hizo Buti, hablando de esta era de la postproducción. Ahora estamos en un contexto en el que la inteligencia artificial está creando arte. Yo diría recreando arte, porque se está alimentando de lo que hemos creado y se está alimentando de lo que nosotros seguimos imaginando y que le dictamos para que cree algo que nosotros quizá no tendríamos esta técnica o este oficio, pero que ahora la tecnología que hemos creado sí lo tiene, ¿no? Y en algún momento le compartí un video a Mario y le dije, a ver, ¿y ahora qué nos diría Heidegger, ¿no? De esta, pues, de esta, no sé si es como una nueva etapa de la creación artística. El texto al inicio tiene una provocación, ¿no? Porque dice, a ver, si la obra de arte es lo creado por el artista y el artista es el que crea obra de arte, entonces estamos en un círculo vicioso que nos invita a decir, pues no tiene sentido, entonces no le entramos. Y él lo que dice es, no, sí, vamos a entrarle, vamos a recorrerlo completo y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces esta invitación a uno decir, no, eso ya quién sabe, eso ya está súper complejo, eso ya nos rebasa o no tiene sentido, es ocioso. Y yo creo que justo la invitación de Heidegger es no es ocioso, es hablar de la verdad, es hablar del ser, es hablar de la creación, es hablar de las cosas, es hablar del mundo, y entonces es como esta invitación a entrar, ¿no? Y entonces en esta época de la postproducción pues nos toca entrarle a la postproducción también, ¿no? Pensándola desde el ser, pensándola desde lo que hemos creado, pensándola desde el mundo, pensándola, tú decías, estamos revisitando a Heidegger 100 años después y tenemos un contexto que no podemos y comprendemos, ¿no? O que habrá que comprender. Pues la invitación de Heidegger creo que sería esa, ¿no? Pues aunque nos parezca vicioso, aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca sin sentido, hay que entrarle, hay que pensar y hay que seguir dialogando y discutiendo. ¿Algún comentario con el que quieran cerrar este diálogo?
Ok, bueno, pues en ese caso, a nombre del Centro de Formación Humanista, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Queremos agradecer también, por supuesto, la participación de Sofía, Gerardo y Mario, y queremos agradecer muchísimo a la biblioteca que nos abra este espacio, que nos facilite el podernos conectar y poder, por ejemplo, resolver esta emergencia de Sofía, que no podía estar presente. Muchas gracias a Sara, que ha estado como con 3 sistemas al mismo tiempo. Y bueno, pues ojalá que siga habiendo más diálogos como estos, que podamos interesarnos en ellos, que recuperemos este valor de entrarle a los temas y de pensar y de dialogarlos y de buscar la verdad continuamente. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, también a quienes nos acompañaron en Zoom y en la transmisión en vivo.